Bueno, pues llegó el día D para la oposición. El día de hoy, domingo, las gigantescas organizaciones de la Marea Rosa, el Frente Cívico Nacional y la Sociedad Civil Mexicana se reunieron en las inmediaciones del INE para exigir que se respetara la Constitución y no se le diera sobrerepresentación a Morena y sus aliados en el Congreso. Pero ¿por qué decimos que estuvieron en las inmediaciones del INE? Pues sucede que días antes el propio INE les prohibió que se manifestaran en la explanada de esta institución. Por tanto, tuvieron que ponerse ahí entre los jardines y en las inmediaciones de la institución del Instituto Nacional Electoral. Y ahora, asómbrense, ¿saben quiénes fueron sus principales exponentes? Bueno, pues en principio, desde luego, Xóchitl Gálvez. También estuvo presente quien fuera presidente del IFE hace años y que es el licenciado Leonardo Zurita. Además estuvo, desde luego, Claudio X González y también se vio por ahí a la esposa de Felipe Calderón, es decir, a Margarita Zavala. Una vez que la concentración estuvo presente en las inmediaciones del INE, haciendo un conteo rápido, estas tres enormes organizaciones que hemos mencionado reunieron la asombrosa cantidad de 100 personas. Sí, esas tres organizaciones, la Marea Rosa, el Frente Cívico Nacional y la Sociedad Civil Mexicana, no reunieron más allá de 100 personas. Y otra cosa, como iban a protestar en contra del INE, a diferencia de la Marea Rosa de Mayo, en donde decían que el INE no se tocaba, pues ahora era en contra del INE. Pero debido a ello, los manifestantes no sabían bien a bien si vestirse de color rosa o no. Y esto porque el color rosa lo tomaron precisamente del color que tiene el logotipo del Instituto Nacional Electoral. Y como no les explicaron de qué color debían ir vestidos y sabían que iban en contra del INE, pues no supieron si vestirse de rosa o no. Entonces, pues una partecita se iba vestido de rosa y otra partecita iba como pudieron. Llegó el momento clave y empezaron los discursos. El orador principal fue Leonardo Valdés. Leonardo Valdés Zurita fue exconsejero presidente del IFE hace años. Y si hacemos memoria, veremos que con él ya son 3 expresidentes de esa institución electoral que se han manifestado junto con la oposición. Es, además de Leonardo Valdés, José Woldenberg y también el último de estos presidentes, que fue Lorenzo Córdoba. Eso nos revela que dicha institución nunca fue una organización independiente o autónoma. Siempre estuvo al servicio del conservadurismo y fue así como estuvieron llevando a cabo múltiples fraudes electorales. Bueno, llegó el momento y empezó a dar un sentido mensaje el expresidente del IFE, Leonardo Valdés. Y atentando contra la autonomía de las autoridades electorales, la Secretaría de Gobernación proyecta una sobrerepresentación mayúscula que le otorga al oficialismo la mayoría calificada que no obtuvo en las urnas y proyecta una composición de la Cámara de Diputados
que nada tiene que ver con la correlación de fuerzas establecida en las urnas. Y ya al final le tocó la palabra a Xóchitl Gálvez, quien se dijo ser una demócrata que siempre defenderá las causas del pueblo. Hubo trampas, claro que hubo trampas, claro que hubo compra de voto, coacción, claro, pero esa noche, como una demócrata que soy, reconocí que no teníamos las actas, pero hoy... Y entonces arengó a la asistencia de su mitin a que gritaran las consignas que tampoco habían preparado. ¿Cuáles fueron esas consignas? Pues ahí les va. Fuera Tadei, refiriéndose a la presidenta del actual Instituto Nacional Electoral. Narcopresidente, que todos pensamos se han de referir a Borolas. Narcocandidata, que suponemos se trata de la propia Xóchitl. Y también, ya encarrerados, empezaron a gritar: fuera el INE, muera Maduro, y cosas por el estilo. Y estaban tan eufóricos con sus consignas que ya se les había olvidado cuál era el objeto que habían anunciado para su manifestación. Se los recordaron y entonces sí empezaron a gritar: no a la sobrerepresentación, que se respete la Constitución. Es tanta la ignorancia de estos conservadores que no se dan cuenta precisamente que la Constitución es la que otorga cierta representación en las cámaras a los distintos partidos, toda vez que en México existe un sistema mixto para la designación de curules, en donde se aplica el principio de mayoría relativa y el principio de representación proporcional, lo cual, por lo que se ve, ignoraba Leonardo Valdés, pues estuvo diciendo las mismas necedades que ha estado exponiendo Xóchitl Gálvez. Ya al final, Xóchitl empezó a decir que si no respetaban la Constitución, ellos iban a protestar fuertemente si se les daba la mayoría calificada a Morena y sus partidos aliados, es decir, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Como sabemos, esta decisión la tomará en principio el Instituto Nacional Electoral y desde luego la va a impugnar la oposición y pasará al Tribunal Electoral, quien tendrá la decisión en definitiva. Y ya en ese paso, Xóchitl Gálvez mencionó que ella prevé que en el Tribunal Electoral le tienen miedo a López Obrador y a Morena y que por tanto esperan que no les hagan caso a su nulidad de la sobrerepresentación. Y es tanto el odio que tiene ya Xóchitl Gálvez y sus seguidores en contra de las instituciones electorales y del triunfo de Morena y sus aliados, que en lo corto, de plano les mentó la madre a los integrantes del Tribunal Electoral. Así que, imagínense ustedes, con una manifestación de alrededor de 100 personas que no sabían ni qué estaban haciendo ahí, y una supuesta amenaza de movilización por parte de Xóchitl y los corruptos conservadores, pues lo más probable, y que es lo que debe suceder, es que las instituciones electorales cumplan con la ley como se ha estado haciendo en las elecciones anteriores y este mismo mes tengamos no solo ya a la presidenta electa constitucionalmente, la doctora Claudia Sheinbaum, sino también a los diputados y senadores que habrán de representar a Morena, PT y Verde con la mayoría calificada
que el pueblo les otorgó para llevar adelante el Plan C. Y, por supuesto, nosotros como pueblo seguimos impulsando el Plan C propuesto por López Obrador, porque México ha iniciado una nueva etapa. El presidente López Obrador ha colocado a México en la antesala del primer mundo y la doctora Claudia Sheinbaum va a cristalizar ese proyecto. Además, así como están las cosas, con una oposición francamente decadente y un pueblo cada vez más politizado, esto significa que la cuarta transformación durará decenios. Así que el PRIAN no volverá a gobernar jamás. El PRIAN y los corruptos conservadores están muertos y no se han dado cuenta de ello. Adelante con el Plan C, ni un paso atrás.